Bueno, para nosotros, para este grupo parlamentario, la mayor riqueza que podemos dar a esta comunidad autónoma es la inversión que tenemos que hacer en el futuro de nuestros jóvenes, en su formación y en su educación, y por lo tanto en ofrecerles esas posibilidades reales de seguir viviendo en Aragón y de que estudien, vivan donde vivan, en un territorio tan complejo y tan complicado como es el nuestro. Señora consejera, precisamente por este motivo hemos de comprometernos con el alumnado del medio rural y de sus familias también, arbitrando medidas que favorezcan esa igualdad de oportunidades con la población del medio rural aragonés. Entendemos que es imposible llegar a todo, pero sí que nos gustaría que las previsiones que se iniciaron en la pasada legislatura y que se firmaron a través de un convenio y que además generan en la población el aseguramiento de lo comprometido, este Gobierno actual lo cumpla y lo garantice y además lo impulse, y que dentro del Plan de Infraestructuras 2016-2019 se contemple esta demanda que también es ya histórica en esa localidad, más cuando el partido con el que ustedes gobiernan se comprometió, me refiero a Chunta Aragonesista, en su programa electoral a que si gobernaba el Ayuntamiento de La Muela y que si además gobernaba en el Gobierno de Aragón, se comprometía a que La Muela tuviera instituto propio, no solo con enseñanza obligatoria, que es el compromiso del anterior Gobierno, sino también con formación profesional y bachillerato. En el programa electoral de Chunta Aragonesista decían que no se iban a ver promesas irrealizables buscando el voto fácil, porque nuestros planteamientos ideológicos no caben actuaciones deshonestas ni que desilusionen. Entonces, bueno, pues da la casualidad de que la situación, tanto en la localidad de La Muela como en el Gobierno de Aragón, pues Chunta Aragonesista gobierna en las dos instituciones, y vemos que, bueno, no sabemos, me responderá usted, si las previsiones están contempladas, y por lo tanto un buen convenio que se firmó en la anterior legislatura por el que 170 alumnos dejan de desplazarse de La Muela a Épila, ya no lo tienen que hacer precisamente por garantizar los estudios de primero, segundo, tercero y cuarto de educación secundaria en La Muela. Esta reivindicación se materialice y podamos ver en ese nuevo plan de infraestructuras la realidad de que los estudiantes de La Muela tengan bachiller y formación profesional. Señora consejera, tiene la palabra.